Muy buenas con todos. En esta hora voy a exponer un poco, voy a hablar un poco sobre los gobiernos del Perú desde 1956 hasta 1900, hasta nuestra actualidad, ¿no? Bien, empecemos por el año 1956, Manuel Prado Ugarteche, donde se dieron, ¿no?, la amnistía a los presos políticos, austeridad y estabilización presupuestaria. O sea, quiere decir el descontento social. Bien, entonces, en 1962, Ricardo Pérez Godoy, seguidamente, donde que aquí se dieron, ¿no?, la tetrarquía militar, Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo, bases de la reforma agraria. Entonces, seguidamente, viene, ¿no?, que en 1963 Nicolás Linder López, ¿no? López, inicio de la reforma agraria, ¿no?, y la creación de un sistema de planificación nacional, o sea, público y privado. Seguidamente, en 1963, viene a gobernar el señor Fernando Belaúnde Terry, en donde que él se dio, ¿no?, una política ya moderada y reformas económicas y sociales, bonanza económica, ¿no?, y donde también existieron muchas guerrillas comunistas, ¿no? Entonces, en 1968, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se dieron, ¿no?, lo que es el reformismo militar radical de 1968 a 1980. Entonces, aquí se dio, ¿no?, lo que es la nacionalización de la banca, de la minería, de las telecomunicaciones, de la pesca y de la reforma agraria. Bien, entonces, seguidamente, en el mismo año, el reformismo militar, viene también a gobernar el señor Francisco Morales Bermúdez, que comprende el año de 1975. Aquí donde que se dio, lo que más resalta es el agotamiento de la economía. Se retoma, ¿no?, la inversión privada. También se dio una huelga general de 1977. Entonces, seguidamente viene la época del terrorismo y del Fujimorato, que comprende desde el año de 1980 al 2000. Entonces, ¿quién empieza con este gobierno, no? Que es el señor, ¿no?, que comprende, ¿no?, desde el señor, ¿no?, Fernando Belaúnde Terry, como ya les había diciendo. Entonces, aquí qué se dieron acá, o qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en aquel entonces, en su gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Aquí se dio la política económica liberal, que también pasó en este mismo año una crisis en la embajada de Cuba. ¿Qué más se dio? Se dio un conflicto con Ecuador en aquel entonces, y que también empezó a salir, ¿no?, a salir lo que es el terrorismo, que es el Sendero Luminoso. Entonces, terminado ya su gobierno de Fernando Belaúnde, viene a tomar el cargo nuevamente, primera vez el señor Alan García, que comprende desde el año 1985. ¿Y qué se dio? ¿Qué es lo que pasó? Aquí en aquel entonces lo que pasó es la expansión monetaria y devaluaciones. Entonces, hiperinflación. El cambio aquí el señor Alan García, ¿no?, en su época, en su gobierno de él se dio lo que es el cambio de la moneda del sol, de sol a Inti. Entonces, terminando ya su gobierno del señor Alan García, viene a formar, no, en 1990, viene a gobernar el señor Alberto Fujimori. ¿Y qué se dio aquí, no?, que en su gobierno del señor Alberto Fujimori? Se vino, ¿no?, lo que es el liberalismo económico, la alta violencia terrorista, ¿no? La alta, como decía, ¿no? Aquí es donde que más resaltan lo que es, en el gobierno del señor Alberto Fujimori, lo que más resalta es el terrorismo, ¿no? El terrorismo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Terminando ya su gobierno, ¿no?, en el año 2000, ¿no?, empieza el mandato el señor Valentín Paniagua. Entonces para eso, ¿no?, el mandato ¿no?, él se dio, se encargó del gobierno en aquel entonces, en el 2000,
¿Y qué sucedieron? Él mandó, ¿no? O convocó para a las elecciones del 2001. ¿Qué más? La Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional, ¿no? Entonces, en el 2001, eh, debido a las elecciones convocado por el señor Valentín Paniagua, ¿no? Ganó el señor Alejandro Toledo, que comprende en el año 2001. Liberalismo económico, ¿qué más se dio en él? La mejora económica, la disminución de la pobreza, tratado de libre comercio, es lo que el señor Alejandro Toledo, ¿no? Propuso en su gobierno. Entonces, terminando ya su mandato del señor Alejandro Toledo, empieza nuevamente el señor Alan García, nuevamente, ¿no? Como le decían, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en aquel entonces? Entonces, aquí sucedió la austeridad y ahorro del fiscal, saneamiento, ¿no? de la economía, tratados internacionales de libre comercio, ¿no? Lo que comprende el TLC. Entonces, ya terminando su gobierno del señor ¿no? Alan García, entonces, ¿quién empieza nuevamente? Empieza en el 2011 el señor Ollanta Humala, que gana, ¿no? Entonces, ¿qué se crearon aquí o qué pasó y todo eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Es la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en lo que hoy en día conocemos lo que es el MIDIS, ¿no? ¿Qué más? Los impuestos a las empresas mineras, ¿no? Como venían invadiendo anteriormente, pero de donde él ya se vino, ¿no? A poner, ¿no? Una regla que tenían que dar un impuesto, ¿no? A todos ellos, a todas las empresas. Entonces, luego del gobierno del señor Ollantumala, viene a gobernar el señor Pedro Pablo Kuczynski, que comprende desde el año 2016. ¿Y qué pasó aquí? ¿O qué sucedió, no? El crecimiento económico moderado, grandes proyectos de obras públicas. ¿Qué más? Las dimensiones, por caso Odebrecht, ¿no? Como el más conocido, como lo que se hace conocer por el caso Odebrecht. Entonces, terminando ya su gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y con todos sus, ¿no? Con todos sus, ¿no? En aquel entonces, ¿quién viene, en el 2018, ¿no? En el 2018, ¿quién empieza el gobierno? Es el señor Martín Vizcarra. Entonces, aquí, ¿qué trató o qué no? Él quiso, ¿no? Quiso desarrollar en su gobierno, que es la lucha contra la corrupción. ¿Qué más? Trató, ¿no? La reforma del sistema judicial. ¿Qué más? La reforma política. El caso Lavallato, ¿no? Como todos conocemos. Entonces, ya ha salido el señor Martín Vizcarra en el 2020. En el 2020, ¿no? Manuel Merino toma el cargo como presidente interino, ¿no? Por la declaración de vacancia, ¿no? ¿De quién? Del señor Martín Vizcarra. Entonces, debido a eso, ¿no? ¿no? Como todos conocemos ya, ¿no? El señor Manuel Merino, ¿no? Fue presidente interno y declaración de vacancia. A él también le dieron, ¿por qué? Él también, ¿no? Al señor Martín Vizcarra, ¿por qué? Por incapacidad moral, como mayormente salen los presidentes, ¿no? Vacados. Entonces, en el mismo año, el señor Francisco Sagasti, ¿no? Presidente interino también, donde convoca a las elecciones del año 2021, donde que en el año 2021 viene ¿no? a gobernar el señor Pedro Castillo, presidente del Perú desde el 28 de julio, ¿no? de 2021 hasta el 7 de diciembre de este año, como ya tenemos conocido, ¿no? Y además por la crisis que venimos pasando en estos tiempos, ¿no? Entonces, aquí donde ¿quién entra a gobernar? ¿No? En ese golpe de estado y que viene a gobernar, ¿no? lo que en la actualidad, lo que hoy en día está, ¿no? a cargo de la nación, es la señora Dina Boluarte, ¿no? Elegida presidente tras la destitución, ¿no? del señor Pedro Castillo por intento de autogolpe. Entonces, eso yo creo que ha sido un resumen, ¿no? de todos los gobiernos, ¿no? de aquí, de nuestro país, hasta la actualidad, ¿no? Y
más bien que todos tomemos conciencia de lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Es una crisis realmente considerable, ¿no? Una crisis política, que la cual todos tenemos que estar conscientes, ¿no? Al momento de elegir o de votar por un gobernante, ¿no? Yo creo que sería ya es hora que nosotros tomemos conciencia con respecto a eso, ¿no? A lo que nosotros debemos saber elegir a nuestros gobernantes. Eso sería el todo con ustedes y muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.